Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy os traigo al canal una entrevista que os va a encantar. Vamos a hablar con una mujer que es trabajadora social, que además es experta en terapia narrativa. Es emprendedora en su proyecto personal Narúa Social y co-creadora del proyecto Enredando en Femenino. Además es miembro de la Asociación Española de Terapia Narrativa y la Asociación Española de Trabajo Social Clínico. Y como a mí, le gusta presentarse con su nombre y sus dos apellidos. Estoy hablando de nada más y nada menos que Natalia Navarro Ruano. Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas ¿Qué tardes, tal? ¿Qué Álvaro. tal? Yo también me había dado cuenta de que tú te presentas con los dos apellidos. Sí, estuve en una charla que diste y lo comentaste y me llamó la atención porque a mí también... ¿Sí? Sí. Por eso lo he dicho, me llamó la atención porque a mí también me gusta eso, porque soy Villanueva, pero soy también Gracia, las dos partes, ¿no? La parte de mi padre y la parte de mi madre, tenerla presente. No sé si tú lo haces por... Es que, claro, es una forma de visibilizar, porque al final yo soy la primera que alguna vez es por cuestión de operatividad me presenté solo con el primer apellido, ¿no? Pero tengo las dos partes, me gusta visibilizar las dos partes. Eso es, muy bien. Vale, vamos, tengo preparadas una serie de preguntas, pero me gustaría eso, que fuera bastante fluido, que al final fuera un poquito una conversación, ¿no? Te acabo de presentar súper esquemático, súper muy por encima, pero sí que me gustaría que aprovecharas esta primera pregunta, ¿no? Para presentarte tú misma, para contar un poco la historia que tú quieras contar de ti, ¿no? Para este humilde canal, que por cierto te agradezco el haber venido hasta aquí a hablar de terapia narrativa y trabajo social. Os dejaré todos los enlaces a su contacto en la descripción del vídeo. Y cuéntanos un poquito tu propia historia, preséntate un poco, ¿no? Claro, sí, con la presentación que tú dices que ha sido esquemática, pero yo creo que ha sido muy amplia. Pero bueno, yo me presento de nuevo. Pues soy Natalia Navarro Ruano, soy ante todo trabajadora social. Bueno, ante todo soy mujer, persona, madre, soy muchas cosas, ¿no? Pero en lo que aquí nos ocupa en este momento, estoy aquí como trabajadora social, de forma concreta como trabajadora social clínica, que eso es una historia que también te tengo que compartir, y como has dicho, experta en terapia narrativa. Eso es. Yo más bien diría como trabajadora social que me guío por las prácticas narrativas. ¿Y qué más contar de mí? Pues yo combino, como bien has dicho, una actividad privada, pero también estoy en la actividad pública. Pertenezco al sistema de salud, concretamente de la red de salud mental. Se ha abierto algo en mi ordenador, espero que me sigas viendo. Te veo perfectamente. Cosas del directo. Ya sabemos que las cuestiones del directo, No, pues se te ve perfecta. Lo que estaba diciendo. Combino mi actividad en la red de salud mental pública con mi actividad privada, tanto en Enredando, que no es enredando, vale, como en Enredando, que tiene su historia, por eso se marca Enredando, como en Narúa Social, que realmente es mi proyecto personal, mi marca profesional, mi marca personal. Vale. Y un poco eso. Muy bien. ¿Qué más quieres saber, Álvaro? Sí, pues tenía apuntado, ¿no? ¿Qué hace una trabajadora social como tú con una terapia como esta, ¿no? ¿Cómo llegó hasta ti la terapia narrativa? ¿Cómo llegaste? ¿Llegó ella a ti? ¿La ibas buscando? ¿Cómo llegaste, no? Al mundillo de la terapia y en concreto de la terapia narrativa. Pues yo creo que iba buscando las prácticas narrativas desde el comienzo de mi trayectoria profesional, pero no fue hasta hace unos 12, 14 años que me encontré con este modelo. Yo soy de la opinión de que hay muchos narrativos y muchas narrativas en el mundo que no sabemos que somos ni narrativos ni narrativas. Entonces, si tenemos la oportunidad de encontrarnos con alguien que nos dice que existe este modelo, de repente dices, ¡hala!
lo que estoy haciendo desde hace 20 y pico años tiene Tiene un una nombre. base teórica y tiene un no. Es un poco lo que más sucede. Mi forma de trabajar siempre ha sido muy dentro del acompañamiento de personas, familias y grupos. Luego, sí es verdad que por cuestiones de profesión he estado más en servicios de gestión, dirección, coordinación y demás, pero creo o intento siempre desde un enfoque de acompañamiento, a lo mejor no siempre a la persona, sino al profesional. Y bueno, en concreto, pues creo que fue en el 2012, pues 12 años, haciendo el grado en trabajo social, porque yo me diplomé hace muchos años, unos cuantos en trabajo social, y cuando llegó a Murcia la posibilidad de hacernos graduados, pues tuve esa oportunidad y la aproveché, y me encontré con un profesor que yo iba con mi historia de cuentoterapia, y me dijo, pero ¿tú has visto lo que es la práctica narrativa? Que no había oído en mi vida hablar sobre este modelo, y empecé y nunca he parado desde entonces. Te enganchó. Fue un flechazo. Fue encontrarme un flechazo, pero un flechazo de estos conocidos. Será la primera vez, pero es un modelo que ya estaba incorporado en mi práctica profesional. Vale, porque ¿cuál sería así un poco, para que lo entendamos la gente que no conoce absolutamente nada de terapia narrativa, cuáles serían un poco los fundamentos que suponen la base, ¿no?, de este modelo terapéutico? Vale. Las prácticas narrativas, que luego te digo por qué yo digo prácticas narrativas, yo y otras muchas personas, lo que sostienen es que las personas estamos realmente configuradas, construidas por las historias que nos contamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y las historias que nos cuentan demás. Y que en función de esas historias se van generando nuestras múltiples identidades. Y cuando la historia que te cuentas y te cuentan es una historia bonita, una historia agradable, todo va muy bien. Pero claro, ¿qué pasa cuando esas historias no son nada agradables y son dañinas? Pues que nuestras identidades se ven bastante afectadas. Y las prácticas narrativas lo que buscan es justamente eso, encontrar otras historias que hablen de nosotras mismas, de nosotros mismos, en unos términos más respetuosos y menos culpabilizadores. Sí, un poco en grandes rasgos. Vale, muy bien. Claro, la gente está acostumbrada a terapias un poquito como de corte clásico, ¿no? Más cognitivo-conductuales. ¿Cuál dirías tú que serían las diferencias más grandes que encontraría una persona que fuera a Narúa Social, por ejemplo, que hiciera un proceso terapéutico contigo y ya hubiera hecho otros procesos dentro de la psicología tradicional, dentro de la terapia más de corte clásico? ¿Qué diferencias vería? A ver, como todo en esta vida, Álvaro, depende también, por mucho que sean modelos más clásicos, pero depende mucho del profesional o de la profesional que te acompaña. ¿Qué ofrezco yo como Natalia? Sobre todo ofrezco conversación donde la persona se sienta especialmente escuchada. Digo especialmente escuchada porque no es sencillamente una escucha activa, que no es lo que nos enseñan a los profesionales del trabajo social, por ejemplo, sino es otro tipo de escucha mucho más profunda, una escucha donde no solo se presta atención a la deficiencia, a la carencia, a las limitaciones, sino a todas las habilidades, recursos y capacidades que la persona tiene. Entonces, la persona que tengo yo el privilegio de acompañar en procesos terapéuticos, pues se encuentra con otra persona. Es que algo tan sencillo como ¿qué encuentras en tu terapeuta? Una persona con también problemas, con también dificultades, pero una persona que te pueda acompañar en la búsqueda de esa historia alternativa que genera una identidad mucho más favorable. Vale, y por ejemplo, a nivel técnicas, antes has comentado, ¿no?, cuando en una de las preguntas, que a ti te gusta hablar de terapias narrativas o prácticas más bien, ¿no? Prácticas. Vale, ¿es por algo, es una cuestión de enfoque? ¿Es porque hay varias formas? Justo.
Es que es una cuestión directamente de enfoque. A ver, las prácticas narrativas, lo primero que hay que indicar es que es un modelo creado, generado, iba a decir parido, pero no parido en este caso no, porque eran hombres, pero creado por trabajadores sociales. Entonces, directamente el enfoque cambia de forma sustancial, porque la parte social, la parte relacional se tiene muy, muy en cuenta. Cuando Michael White y David Epstein, en los años 80, generan estas prácticas narrativas por una cuestión de marketing, su primer libro lo denominan terapia. Pero poco después, o unos cuantos años después, los propios fundadores dijeron o propusieron a las personas que se estaban formando de dejar de utilizar la palabra terapia, porque terapia parece que es un concepto que solo se puede invitar determinados profesionales a poder practicarlo. Mientras que las prácticas narrativas es un modelo de acompañamiento que podemos practicar todas las personas que acompañan a personas, familias. Entonces es un cambio totalmente de concepto. Parece que terapia está mucho más acotado a determinados profesionales como pueden ser la psicología y la psiquiatría, mientras que las prácticas narrativas como que te invitan a otra perspectiva. Entonces, yo me quedo con ese término. Vale, y en cuanto a técnicas concretas, sé que me vas a decir porque una vez en el propio máster hablamos de técnicas e insistía mucho el profesor de narrativa que no se trata de técnicas, sino de otra cuestión. Eso es. Explícanos un poco eso y... Vale, es que llámale no como quieras, pero ¿cuáles serían...? No como técnicas, sino como los fundamentos y las éticas que sustentan este mundo. Es lo que me imagino que os invitaba también a reflexionar vuestro profesor de eso. A ver, si decimos que no hay técnicas, también mentimos, ¿no? Porque realmente está la técnica de la externalización. Imagino que la habéis visto en el máster. Pero nosotros no lo vivimos como técnica. Nosotros lo vivimos como un fundamento, como una ética a llevar con la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, las personas que practicamos las prácticas narrativas, lo que no buscamos el objetivo específico de esta analización, el problema de la persona, bla, 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 sino que desde el primer minuto hasta el último minuto hablamos que la persona es la persona y el problema es el problema. O sea, no lo utilizamos como técnica, sino como una cosmovisión. Sí. Porque seguro que eso me ibas a preguntar, la técnica que todo el mundo lo pregunta. Pero nosotros y nosotras lo que nos basamos sobre todo son las éticas y los fundamentos. Ya te he dicho, uno de los principales, la persona y el problema es el problema. Pero hay otros que también te he empezado a relatar, como cuando te he hablado de las identidades, como que las personas tenemos múltiples identidades. O sea, un ejemplo muy sencillo de la conversación que hemos tenido al principio. Hemos tenido los dos. Hemos hablado de nuestra historia, de nuestros apellidos. Si nosotros solo utilizáramos el primer apellido, seguramente contaríamos una única historia. Pero cuando hacemos la invitación y la reflexión a hablar de nuestras dos historias de los apellidos, estamos generando diferentes identidades y diferentes multihistorias. Como ese pequeño ejemplo, lo podemos exponenciar en otras miles de cosas. Otros fundamentos de la práctica narrativa, por ejemplo, es que nadie es pasivo ante situaciones de dolor o de trauma. A mí eso como que me da muchísima esperanza. De modelos, como tú has llamado, a lo mejor más clásicos, no ven determinadas resistencias que utilizamos las personas frente a momentos duros y complicados de nuestra vida. Mientras que desde las prácticas narrativas uno de nuestros fundamentos es todo lo contrario, ¿no? Visibilizar esos pequeños y casi invisibles actos de resistencia ante situaciones de dolor. ¿Qué más? Que una vida no cabe en un solo relato. No solo somos una historia, Álvaro, somos múltiples historias. Al principio de todo te he dicho, bueno, soy trabajadora social, bueno, pero soy persona, soy madre, soy mujer. Claro que somos muchísimas historias.
y la historia de Natalia no cabe ni ella cerca en un único relato. Y como esto, pues te podrías estar así hablando durante bastante minutos de los fundamentos y de las éticas. Vale, has comentado, al explicar una de las éticas, uno de los mapas, ¿no?, que suelen utilizarse en terapia narrativa para generar esas conversaciones, que es el de la externalización. ¿Podrías comentar algún otro mecanismos para algún otro mapa que se suele utilizar para que un poco la gente se haga un poco la idea de... Claro, nosotros en las prácticas narrativas lo que trabajamos es con mapas de conversación, ¿no? Cada mapa es como una especie de línea de metro que coges para llegar a determinados destinos. Pero eso no significa que un mapa comience y finalice en una misma línea, sino que cada 2x3 estás cambiando de línea y cambiando de mapa. Tenemos el mapa de externalización, como bien has dicho, pero también tenemos, por ejemplo, el mapa de coautoría, que lo que buscas es busca que aquello que está invisibilizado podamos visibilizarlo a través de nuestras historias. Tenemos el mapa de remembranza, que a mí me gusta mucho, que es dar voz y dar presencia a personas que ya no están en nuestra vida. Más mapas. Tenemos el mapa de migración de identidad, que nos invita a reflexionar cómo no solo las personas migrantes, sino cada uno en nuestra historia de vida, en algunos momentos nos encontramos en la frontera, que no somos ni lo de antes ni somos los del futuro. Entonces estamos en la frontera y es un mapa muy bonito. Sí. Tenemos bastante mapas. Y yo hace poco, a través de unas compañeras de Argentina, de encuentros prácticas narrativas, pues estuve investigando sobre el mapa de testigos internos, testigos compasivos, que es donde te invitan a conversar con la persona a la que acompañas, pero de una forma diferente, como si tú fueras la persona. Que claro, todo esto muy... Sí, no, pero muy interesante. Fue por encima. Muy interesante. Vale, este tipo de prácticas, ¿tú dirías que es para cualquier tipo de persona? ¿Crees que hay algún tipo de perfil que no sería recomendado este enfoque? Y lo contrario, ¿no? ¿Crees que habría un perfil que claramente ves que la mejor forma de abordar su situación sería a través de las prácticas narrativas? Yo no hablaría, Álvaro, tanto de perfiles. Hay personas que cuadran con un modelo más clásico y hay personas que cuadran con modelos más de conversación, que es el modelo de prácticas narrativas. Entonces, yo en mi práctica profesional sí te puedo decir que he estado acompañando a personas con diagnósticos en salud mental, pero también he estado acompañando a personas en diagnóstico en salud mental. He acompañado a familias con problemas, por ejemplo, conductuales en alguno de los miembros, y también con este modelo he acompañado a familias donde uno de los miembros tenía una situación de adicción. O sea, no creo que sea tanto un perfil concreto, sino el estilo de cada persona y de cada familia. Y cada persona, cada familia podemos cuadrarlas con un modelo terapéutico o con otro. Lo que yo conozco, no tanto lo que yo trabajo, sino lo que yo conozco, pues no he visto ninguna circunstancia que hayamos dicho no lo podemos utilizar desde el modelo de las prácticas narrativas. No es abordable este modelo. Sí, la has comentado antes un poquillo, ¿no? Pero desde otras corrientes, digamos que cuando ciertos casos pues parece que no avanzan, ¿no? Se suele hablar de personas resistentes. En este modelo entiendo que no habría ese concepto, ¿no? De persona que es resistente a la terapia, ¿no? Que se está autoboicoteando, ¿no? Como se dice desde otros... Aquí no, lo que nos plantearíamos es que no hemos conseguido hacer la pregunta. Vale, se daría un poco la vuelta. Justo, es un cambio de pensamiento total, porque yo también he estado en el otro modelo, o sea, yo vengo de haber estado y haber practicado el otro modelo y sobre todo a nivel de familias, de oír mucho, que son familias resistentes al cambio y demás.
No, a lo mejor nos tendríamos que mirar como profesionales qué preguntas no hemos sido todavía capaces de hacer que no han ayudado a esa familia a generar pues una historia alternativa. Ujú. Muy interesante. Vamos terminando ya. Últimas preguntas. Esta es un poco complicadilla. Bueno, a ver. ¿Qué te parece? ¿Qué dirías tú que a día de hoy aporta el trabajo social a la terapia narrativa y al revés? ¿Qué le aporta la terapia narrativa al trabajo social? Disciplina. Vale, ¿qué le aporta? He hecho el comentario antes porque me parece tan importante que sepamos que este modelo lo han creado trabajadores sociales, que sencillamente lo que aporta es modelos, dimensiones terapéuticas al trabajo social. Entonces, de hecho, el trabajo social clínico, como bien sabes y bien saben las personas que se están formando en el trabajo social clínico, uno de los modelos de los que bebe, de los que se nutre, es el modelo de las prácticas narrativas para poder realizar trabajo social clínico. Entonces, para mí es que el trabajo social y las prácticas narrativas cada vez tiene como más conexiones. Yo creo que es que no nacieron a la misma vez, pero nacieron con los mismos principios inspiradores. Compartimos muchísimas éticas y muchísimos fundamentos. Entonces, contra más reflexionas, compartes conversación con otros trabajadores sociales, más te das cuenta de que son teóricamente disciplinas separadas, pero que en el fondo están total y absolutamente interconectadas. No sé si con eso te contesto. Sí, perfectamente. Entiendo eso, que como todo en la vida, la terapia narrativa es algo vivo, ¿no? Como lo es el trabajo social. ¿Hacia dónde crees que va la terapia narrativa? ¿Cuál es el futuro que le ves, sobre todo dentro de nuestro país y dentro del desarrollo del propio trabajo social clínico en España? Y de forma concreta, en el trabajo social clínico yo le veo con muchísimas posibilidades porque por fin muchos trabajadores sociales se están dando cuenta de que existe este modelo. Porque a mí no me entra en la cabeza, lo he dicho, lo repetiré 1000 veces, como en las facultades no nos explican no solo este modelo, sino otros modelos creados por trabajadores sociales, ¿no? La dimensión terapéutica del trabajo social. Y creo que tiene bastante visión de futuro, porque es un modelo muchísimo más horizontal, que se centra en el conocimiento local, es decir, el conocimiento que tiene la persona, la familia, el grupo, la comunidad, frente a ese conocimiento experto que se supone que vamos tan sobrados los profesionales. Entonces, son prácticas muchísimo más colaborativas, muchísimo más horizontales, más respetuosas, que es donde creo que deberíamos ir los trabajadores y las trabajadoras sociales. Vale, ¿cómo podría formarse una persona que quisiera ahora escoger ese camino, ¿no? Que como hiciste tú. Yo, por ejemplo. Por supuesto, lo primero que voy a promocionar es... Hombre, desde luego, sí. De hecho, ya la siguiente es la última pregunta, que ni siquiera es una pregunta, que es que dediques los últimos minutos de esta entrevista, pero antes contesta esto, para promocionar o contar lo que tú quieras, ¿no? Al canal. Me considero. Eso es. No, lo que es a nivel informativo, Álvaro, sí que en España contamos con un máster título propio en la Universidad de Extremadura, que es donde yo me he formado. Luego, diferentes entidades y empresas ofrecemos pequeños o más grandes cursos de formación también en España, formato online, formato presencial, y sobre todo, que es donde yo también últimamente me estoy formando mucho, en Latinoamérica también contamos con muchísimos profesionales, no es que seamos muchísimos, ¿no? Pero con profesionales muy cualificados que están dando formación. Entonces, así un poco más regulado, más oficial en España, contamos con la Universidad de Extremadura. Personalmente, antes de meterte normalmente un máster, pues averigua un poquito antes, que es, por ejemplo, es la terapia que damos desde Entredando. Muy bien.
Pues como hemos dicho hace un segundo, terminando ya, yo ya me voy a callar, te voy a dejar a ti la cámara. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista en este humilde canal y nada, los últimos minutos son para ti, para que comentes lo que te nazca. Lo que me nazca, pues no lo sé. Es que mi punto comercial todavía me lo tengo que trabajar mucho más. Vamos a empezar por ahí. Pero bueno, sí que os invito a todos a visitar la página web www.ensedandoenfemenino.es, donde podráis, como profesionales, que casi seguro que van a ver profesionales este canal, este vídeo, pues podéis tener la oportunidad de conocer la formación y los grupos, sobre todo de supervisión y covisión que facilitamos entre. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, desde mi punto de vista más individual, más de Natalia Navarro Ruano, pues invitaros a que si tenéis algún tipo de dificultad, sea personal, sea profesional, pues que os planteéis que un trabajador social, una trabajadora social clínica puede ser un profesional que te acompañe en este proceso de una forma muy, muy válida. Entonces, si alguna persona tiene ganas, tiene interés de iniciar este tipo de proceso terapéutico, pues encantada de que se ponga en contacto. Ahora sí que en plan marketing, si hay algo que me caracteriza a mí como Natalia, es el acompañamiento a otros profesionales. Porque es verdad que son 20 y pico años ya de profesión, donde he vivido muchas circunstancias y esa experiencia también de acompañar a los otros y la experiencia también de haber gestionado equipos de trabajo, como que me dan un punto extra a la hora de acompañar a profesionales desde mi humilde punto de vista. Que este es mi rollo marketing. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muy bien, pues muchas gracias por la entrevista. Nos seguimos viendo por las redes, nos seguimos viendo en la Asociación Española de Trabajo Social Clínico. Justo, hay que darles también mucha visibilidad. Muchísima caña, eso es. Y nada, eso es, ya seguir creciendo, a seguir dando caña con la divulgación de la terapia, del trabajo social desde su versión terapéutica y nos vemos. Pues muchas gracias a ti, Álvaro.